El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, paseando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando delante, vio otros dos hermanos, Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y los siguieron. Palabra del Señor. Celebramos hoy esta fiesta de San Andrés Apóstol, que tiene como dos vertientes. La fiesta, por una parte, es fiesta de un santo, San Andrés, pero sobre todo es que es una fiesta de un apóstol. Todos los meses celebramos un apóstol o dos, y los apóstoles son el fundamento de la predicación. Nos lo venía a decir muy bien en el fondo la primera lectura: ¿cómo conocerán si nadie predica? Si nadie anuncia, si la gente no conoce, no sabe. Otra cosa es que después acepten la predicación o no, pero es obligatorio hablar de Cristo. Después habrá momentos en los que ya se ve cuando la reacción ya es de gente resabiada y que ya ha oído y que desprecia, pues allá ellos. No vale la pena seguir hablando con ellos. Cuando hay un mínimo interés, entonces sí. Pero que tenemos obligación del apostolado, esto es evidente. Pero no pensemos que este apostolado pues tendrá unos frutos enormes. Es muy curioso que el mismo San Pablo, San Pedro, cuando hablaban, pues tenían sus frutos, pero eran pequeños. Las primeras comunidades eran pequeñas, pocas. Poco a poco fue creciendo la Iglesia. Y muchas veces no tanto por los méritos humanos de los que predicaban, sino por la gracia de Dios, que hace lo que quiere y cuando quiere, pero que necesita también de las manos de cada cristiano, que pueda ser testigo tanto con los hechos y después con la palabra de Cristo. Y tenemos hoy esta figura que es Andrés. Andrés, que si uno cogiese solo el Evangelio de Mateo, parece que no hubiera conocido a Jesús hasta el momento en que se lo encuentra cuando están en la barca y llama a Jesús a Andrés y su hermano Pedro, o Simón. Les pide que lo sigan, lo dejan todo y le siguen. ¿Es esto falso? No, no es falso, pero es incompleto. Eso pasó, claro que pasó, pero antes hubieron muchísimas cosas. Y son los otros evangelios los que nos lo explican muy bien. Y curiosamente los más interesados en las cosas de fe no era Pedro precisamente, sino Juan y Andrés. Estos amigos, entre ellos, curiosamente, Juan, el hermano de Santiago, Andrés, el hermano de Pedro, son los que evangelizarán a Pedro y Santiago. Y estos son los que, muy interesados en la fe, iban a ver a Juan Bautista y eran discípulos de Juan Bautista. Y será el mismo Juan Bautista el que, a preguntas de ellos, les muestre el Mesías. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, o lleva sobre sí el pecado del mundo. Y dejaron a Juan, siguieron a Jesús, y después fueron presentando a sus hermanos a Jesús. Y al cabo de un tiempo es cuando Jesús les pide que lo dejen todo, el texto de hoy, y lo sigan. O sea, se transformen, de hecho, no solo en discípulos, sino casi, aunque los apóstoles todavía no están nombrados, pero ya casi apóstoles. Para nosotros cada fiesta de un apóstol es signo de comunión en la Iglesia. Nosotros somos Iglesia apostólica, fundada por Cristo, pero que se nos da de generación en generación con este fundamento de la predicación apostólica. Es cada fiesta de un apóstol signo de que hemos de ser aquella misma Iglesia que predicaron los apóstoles, no otra. Los aspectos, las cosas externas pueden cambiar, claro que sí.
todo lo que se estudia y tal puede ir dándonos nuevos datos, claro que sí, pero el fundamento, la fe intrínseca, el fundamento de la fe ha de ser el mismo, porque Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Por eso todas estas fiestas nos hacen recordar aquello que decía Juan Pablo II, que hemos de volver al principio, volver a las fuentes, volver al Evangelio siempre, pero cuidado al Evangelio, no mancharlo con ideologías, no mancharlo con inventos que cada uno se hace, sino buscando lo que realmente enseñaron los apóstoles, lo que creyó la Iglesia primitiva, lo que vieron de Jesús, aprender quién es Él, qué es lo que nos enseña, entrar en comunión con Él y viviendo entonces de aquello que nos dejó, que son especialmente sus sacramentos y sus mandamientos, el Evangelio mismo. Con ellos podamos entrar en comunión con Dios y entrar en la vida eterna.